Buenas noches, profesor. En esta oportunidad me ha tocado exponer sobre parámetros físicos morfológicos de la cuenca Bulma, que está ubicada en la carta 27S, en Calca, Cusco. Bueno, haré una pequeña introducción de cómo fue que vine desarrollando este trabajo. Bueno, para este trabajo hemos utilizado el software ArcGIS y el otro programa que es el AutoCAD para poder realizarlo. Hemos empezado buscando las cartas nacionales. Una vez que hemos entrado a estas cartas, nuestra zona ha sido la zona 27S, que es la zona de Calca, zona 19, la cuadrícula L en el hemisferio sur. Bueno, y hemos pasado a descargar dándole clic en este siguiente enlace. Una vez que lo hemos terminado descargado mediante el software ArcGIS, es lo que hemos procedido a obtener los datos que necesitamos para poder realizar esta investigación. Bueno, para ese trabajo lo que nos sirven son las curvas. Damos clic en curvas y lo arrastramos al medio. Lo siguiente que hemos hecho es sacar los lagos. De igual forma lo arrastramos al medio. También hemos sacado los ríos. Lagos. Una vez teniendo esto, hemos procedido a guardarlo como un archivo DBWG para su posterior análisis y determinación de la cuenca. File, save, y bueno, lo tuvimos guardado. Una vez acabado esto, le enviamos la carta donde usted nos dio un punto, un punto inicial. En mi caso, me brindó este punto de acá. Para lo primero que hice en este trabajo fue delimitar un bosquejo, ¿no? Bueno, aquí lo tengo en mi bosquejo de color negro y lo que hice fue seleccionar el comando Poly9, darle clic y bueno, ir marcando punto, 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 sin cortar ningún río. Como podemos observar, en toda la parte de mi bosquejo no he cortado ningún río. Eso ha sido lo inicial que hemos hecho en este trabajo, luego de obtener nuestro punto. Como se puede observar en todo mi trabajo, no tengo ningún corte a ningún río. Y ahí. Estas líneas son las he utilizado para los análisis posteriores, no confundir. Bueno, en este caso creé la capa bosquejo y hice lo que mencioné. Apagaré la capa para seguir explicando. Una vez teniendo eso, hemos pasado a crear una nueva capa en propiedades de capa, en la parte de acá, nuevo,
y creábamos una nueva capa. En este caso creamos la capa que de nombre cuenca. Para esto, previamente con los conocimientos obtenidos en clase, nos explicó que teníamos que ir perpendicular para, para lo que en la barra de tareas pusimos forzar puntos y seleccionamos lo que era perpendicular para de esta manera poder guiarnos y como ya teníamos trazado previamente un bosquejo, seguir mediante ese bosquejo. Igualmente con Polyline empezamos de nuestro punto. Punto, punto. Bueno, dimos un punto acá para poder entrar perpendicular. Lo volveré a hacer. Por ejemplo, por el punto de acá. Y bueno, acá podemos ver que entró perpendicular a la curva. Igualmente acá busco la parte que donde sea perpendicular. Y bueno, acá está. Acá igual. Igual. Acá está el otro punto. Acá. Y bueno, fue de esta manera como fui creando mi cuenca. Y como lo mencioné anteriormente, como nos mencionó en clase, sin pasar por ningún río ni cortar ningún río. Acá se puede observar que en toda mi cuenca voy a apagar la capa de bosquejo para que se nos haga más fácil la visión. No he cortado ningún río. Cortado ningún río. Hemos pasado por por la altura de los cerros, como nos indicó en clase, para poder hacer más fácil el trabajo. Y bueno, de esta manera ha sido que he podido crear mi cuenca. Y sí, de esta manera creé mi cuenca como manera inicial. Ahora, mediante algunos comandos y selección, fue, bueno, exactamente con el comando extreme, fue que designé mi objeto con clic y con clic afuera recorté todo lo demás que no me servían, quedándome de esta manera mi cuenca. Ahora, lo que hemos procedido a hacer es la delimitación de las áreas. En este caso, tomé esta primera curva y la pinté de otro color, como puede ver acá. De igual forma, propiedades de capa, creé una nueva capa que sean para áreas, para poder diferenciar más adelante cuando se iba realizando esto. Bueno, con propiedades de capa creé una nueva capa, perdón, de nombre área. Di el color plomo y bueno, fue de esa manera que dividí mi cuenca en 6 sectores en cada curva de nivel. Así fue. Ahora, para poder sacar el área y que sea exacto, como lo podemos ver en esta parte de acá, que tengo un área total de 196.932.106 metros cuadrados. Bueno, para poder hacer todo esto, teníamos que ir con el comando Polyline, pero con ayuda de videos en YouTube descubrí una forma de hacerlo más rápido que, bueno, lo explicaré. Y fue de la siguiente forma. Seleccionaba mi cuenca y seleccionaba mi curva de nivel. De esta manera, con el comando copy, le daba, por ejemplo, un punto referencial, puede ser cualquiera acá, y lo movía con el comando F8 para que sea perpendicular acá. Y bueno, proseguía a hacer lo que es el comando explode, enter, y bueno, ya tenía cortado todo. Lo consiguiente era suprimir la parte que ya no me servía. Bueno, en esta parte pudimos ver que era perpendicular, así que lo que hacemos es unirlo. De igual forma, en esta parte terminamos de cortar todo lo que teníamos.
igual acá, Polyline, clic, clic. Ahora, lo segundo que teníamos que hacer para hallar cada área era seleccionar la parte, nuestra curva, y en elevación darle una elevación cero, ya que tenemos que tener en cuenta que esto está referenciado y está con su curva de nivel, como jalamos el ARGIS, ¿no? Y está a una cierta elevación. Bueno, acá nuestra cuenca está igual en cero. Lo siguiente que teníamos que hacer para poder hallar esto es seleccionar todo y con el comando unir, uníamos y de esta manera podemos obtener nuestra área con la herramienta área, medir, área y objeto o le damos acá, área. A ver, medir, área. Bueno, de esta manera podemos unir. Nos dotaría un área de 26.742.695 metros cuadrados. Hay que tomar en cuenta que el Civil, el AutoCAD, perdón, por, por defecto nos apareció en unidades de metros y bueno, estamos trabajando con esto en el sistema internacional. Así como expliqué en este paso, fue que poco a poco fui haciendo cada una de mis áreas. Como acá podemos observar, tengo el área de uno, tengo el área del otro. Me puede aparecer bien en la barra de tareas, en la barra de propiedades, perdón, o si no, con la herramienta medir, área, objeto, le doy clic y me sale así. Creo que acá en la parte de atrás, cuando estaba explicando, no me salía, pero porque alguna vez el programa se pone lento. Y sí, bueno, sí, así. De esta forma fue que calculamos las áreas. Ahora, para el método de las cuadrículas, fue lo siguiente que hicimos. Al igual que, como expliqué, seleccioné esto que ya lo tenía cortado, pues con el comando copiar, la parte de arriba, le di un punto de referencia y activé el F8, ¿no? Que es para que el ortogonal. De esta manera fue que jalé esto hasta acá, una nueva cuadrícula, y lo copié ahí. Ahora, en esta cuadrícula nos explicó en clase que teníamos que tomar en cuenta cada ocurrencia, ¿no? Y en algunos casos, como voy a explicar en esta parte de acá, acá tengo una ocurrencia, pero en este caso es la misma curva. Por lo tanto, teníamos que dejar esta ocurrencia y pasar a la siguiente. Como nos precisó en clase, hice 16 ocurrencias y aquí lo podemos tener. La ocurrencia número uno, número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y por último 16. Debo resaltar que hice círculos en cada ocurrencia para poder guiarme, ya que es un poco confuso cuando se tiene todo junto. Ahora proseguiré explicando. Una vez teniendo esto, teníamos que pasar a hacer lo que era el cauce principal. Acá ya lo tengo hecho, ¿no? Pero voy a explicarlo creando uno nuevo. De igual forma que los anteriores, seleccionaba todo con la herramienta copiar, seleccionaba, bueno, este punto bueno, es importante, ¿no? Seleccionaba, lo copiaba ahí y ahora pasaba a hacer lo siguiente. De igual forma creaba acá y creaba una nueva capa, ¿no? En este caso acá lo podemos ver que creé la capa causa principal.
Y ya. Una vez grabado hasta mi capa cauce principal, lo ponía acá. Y fue así donde hallé el cauce principal. Selecciona cada río, río. Acá podemos ver que va así. Seleccionaba esto, este de acá. Bueno, tenía que estar haciendo clics para poder seguir mi cauce principal, ¿no? Bueno, hasta acá no me voy a llegar. Le doy clic acá, le doy en el color verde que ya estaba puesto y bueno, ya tengo esto. Ahora, y muy importante para poder obtener la longitud, es usar el comando unir. De esta manera, bueno, se nos borró, ¿no? Pero igual, le damos acá, cauce y ya está. Y acá nos botó una longitud. Eso fue lo que hicimos en todo, en todos los ríos, o bueno, en el cauce principal, uniendo río, para poder hallar la longitud del cauce principal, ¿no? Y bueno, en esta parte de acá se puede observar eso. Y acá tenemos una longitud de 32.128 metros, ¿no? Que es la longitud de nuestro río. La longitud de nuestro cauce principal, perdón. Luego de eso, hemos tenido que seleccionar cada longitud, en este caso 1.550 metros, acá 1.383. Y ha habido casos, por ejemplo, como en este, que tenemos que seleccionar uno por uno y de igual forma, solamente para fines de cálculo, lo unimos. De esta forma podíamos obtener, miren, 6.061 una longitud y lo sumamos acá con la otra longitud que era 1.724, 6.071, 7.785 que nos botaría esa longitud. Y bueno, todos estos datos fueron tomados, ¿no? En el Excel para poder seguir con nuestra investigación. Voy a pasar a presentar mi trabajo. En este caso, como lo vuelvo a mencionar, se llama Parámetros Físico-Morfológicos de la Cuenca Bulma 27S, la carta que está ubicada en Calca, Cusco. Acá presento mi tabla de contenido, que está compuesta por introducción, objetivos, marco teórico, marco metodológico, zona de estudio, procedimiento, conclusiones y mis referencias bibliográficas. Introducción. Las cuencas hidrográficas, como componentes esenciales de los sistemas naturales, desempeñan un papel fundamental en la regulación y distribución de recursos hídricos, así como en la sustentabilidad de los ecosistemas y las comunidades humanas que dependen de ellas. En el contexto geográfico, como ya lo había mencionado, de Calca, ubicado en la región de Cusco, Perú, la cuenca 27S se erige como un elemento geográfico de singular importancia y diversidad ambiental. Esta cuenca se caracteriza por una topografía variada que abarca desde altas cumbres andinas hasta zonas de menor altitud. Haciendo una pausa acá, podemos ver en la parte de acá que tenemos una curva está acá, mira, una elevación de 1.050 metros sobre el nivel del mar y en la parte donde finaliza nuestro río, podemos ver que tenemos una elevación de 3.550. Bueno, en esa parte de acá es donde finaliza, ¿no? 3.600 metros. Es por eso que en la introducción marca mucho eso. Siguiendo, la comprensión detallada de los parámetros físico-morfológicos de la cuenca 27 se encalca es esencial para una gestión sostenible de los recursos hídricos y la planificación territorial en esta región. Estos parámetros, que abarcan desde la morfología del terreno hasta las características geológicas, la cobertura vegetal, la distribución de la precipitación y otros factores, influyen de manera directa en la dinámica hidrológica y ambiental de la cuenca. Además, en un contexto global de cambio climático, se torna imperativo comprender cómo estos factores pueden verse afectados y a su vez impactar en las comunidades locales y en la biodiversidad que depende de los ecosistemas fluviales. Este trabajo propone llevar a cabo un análisis a profundidad de los parámetros físico-morfológicos que caracteriza la cuenca 27S a través de una metodología que combina la recopilación de datos geoespaciales, mediciones de campo y análisis geográfico, y se pretende extraer y arrojar datos que definan a esta cuenca, proporcionando una mejor visión y un funcionamiento y una relevancia en la región, ¿no? Nos basamos en todos los estudios que hemos estado haciendo en las clases y, bueno, lo que hemos estado aprendiendo.
También que tenemos este trabajo como un estudio que puede contribuir al conocimiento de futuros estudios científicos. Siguiendo con esto, ese trabajo tiene como objetivo general analizar de manera integral los parámetros físico-morfológicos de la cuenca y comprender su dinámica geográfica y ambiental y su relevancia en la gestión de recursos hídricos y la planificación territorial en la región. Como objetivos específicos, tenemos evaluar el impacto de los parámetros físico-morfológicos en la disponibilidad del agua y los riesgos hidrometeorológicos de la cuenca 27S. Identificar áreas críticas en términos de conservación ambiental y manejo de recursos naturales en la cuenca. Evaluar la cuenca por método de las cuadrillas S1, S2 y pendiente de Taylor. Y generar la curva isométrica y demás parámetros que tenemos. Mm, Bueno, seguimos. Marco metodológico. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Una cuenca hidrográfica es un área de tierra definida por límites topográficos donde todas las precipitaciones que ocurren dentro de ella convergen hacia un único punto de salida como un río, lago o mar. Los parámetros morfológicos de una cuenca son medidas y características geomorfológicas que describen su forma, tamaño y relieve. Estos parámetros proporcionan esa información importante para comprender la hidrología, la gestión del agua en la cuenca. En ese marco teórico se discutirán los parámetros morfológicos clave, que son el área de drenaje, la forma de la cuenca, la longitud del cauce principal, densidad de drenaje y, bueno, el perfil longitudinal, ¿no? Acá tenemos una imagen que más o menos nos explica la cuenca hidrográfica, como ya lo expliqué a grandes rasgos en la anterior, y acá podemos ver cómo delimitan, ¿no? Como lo estuvo mencionando, sin cortar ningún río y yendo por las partes altas. Acá se puede ver. El área de drenaje. ¿Qué es el área de drenaje? El término área de drenaje o área de captación se refiere al espacio total contenido dentro de los límites geográficos de una cuenca. Este espacio se cuantifica generalmente en unidades de medida como kilómetros cuadrados o hectáreas. La determinación del área de drenaje desempeña un papel esencial en la definición de la extensión geográfica de estudio y en la realización de análisis hidrológicos, tal como lo señaló Stranger en su trabajo de 1952. Bueno, acá también tenemos ya nuestra cuenca. Ahí el cauce principal, como lo marqué, el recorrido más largo y bueno, nuestro punto de desfogue, ¿no? Que es el mar. Ahora, siguiendo con esto, vamos a la parte que es la forma de una cuenca. La forma de una cuenca se refiere a esta como dispuesta geométricamente, su límite o contorno. Para describirse esta configuración se utilizan varios parámetros como el coeficiente de composidad, el factor de forma y el índice de elongación. Estos parámetros nos ofrecen información sobre la capacidad de la cuenca para transportar agua y sedimentos, como lo señaló Orton en su estudio de 1945. Un parámetro comúnmente utilizado es el coeficiente de composidad, que se calcula entre la relación de la cuenca y el cuadrado longitudinal L. Es decir, el coeficiente de composidad es A sobre la longitud al cuadrado. Eso ya lo voy a explicar más a detalle en mis hojas de cálculo, en mi Excel. Acá tenemos una pequeña imagen de, según la forma, ¿no? Estrecha, alargada, amplia, ancha. En este caso, mi cuenca, como lo podemos observar acá, sería de qué forma sería una cuenca amplia, ¿no? Bueno, siguiendo esto, la longitud del cauce principal. Como su nombre lo dice, se refiere a la distancia que se mide a lo largo del curso principal de un río, desde su punto de inicio hasta su punto de salida de la cuenca. Esta medición ofrece datos relevantes sobre la pendiente y la energía del flujo y se emplea para calcular la velocidad del agua y estimar el tiempo necesario para que el agua concentre en la cuenca, como se destacó el estudio realizado por Leopold y otros en 1964. La densidad de drenaje. ¿Qué es la densidad de drenaje? Bueno, mayormente se utiliza, o bueno, se utiliza la intensidad de drenaje para cuantificar la cantidad de corrientes o canales de drenaje en relación con el área de una cuenca. Se obtiene mediante la división de la suma de las longitudes de todos los cursos de agua entre el área total de esa cuenca. Bueno, sin ir muy lejos, bueno, acá tenemos la fórmula de la cuenca, que es la suma de todas las longitudes entre el área de la cuenca. Es por eso que es muy importante, como mencioné acá, y pude hallar en esta parte el área de la cuenca, porque estos datos fueron ya puestos posteriormente en un Excel
para la realización. Orden de la corriente. La clasificación o jerarquía de los cursos de agua forman parte de la red de drenaje de esta cuenca. Es una forma de categorizar y organizar los diferentes ríos, arroyos y afluentes en función a su tamaño y posición en la red de drenaje. No podemos ver. El más grande es 5, 5, 4 y así sigue yendo, ¿no? Los más pequeños son 1, acá es 2 porque se divide. Bueno, se hace de esta forma. Curva isométrica. Es una representación gráfica que muestra la distribución de las altitudes o elevaciones en una cuenca, región o área geográfica específica. Esta curva proporciona información sobre la variación vertical de la superficie terrestre dentro de un espacio determinado y es una herramienta útil en estudios geomorfológicos y de topografía. En términos simples, como lo menciono acá, la curva isométrica muestra cuánta área de la región está a diferentes altitudes o elevaciones. Y por lo general, y en este caso, se representa con el porcentaje de área en el eje vertical y las altitudes o elevaciones en el eje horizontal. Acá tenemos una imagen referenciada que fue sacada de Google. Bueno, siguiendo con esto. La zona de estudio es Calca, como lo mencioné al inicio, y es un distrito situado en la provincia de igual nombre, en la región de Cusco, al sureste del Perú. Esta región se encuentra en el corazón de los Andes, en una posición geográfica privilegiada, rodeada de majestuosas montañas y paisajes impresionantes. Las coordenadas geográficas aproximadamente del lugar son 13,317 grados al sur de la S de latitud y 72,145 oeste de longitud. Calca se encuentra a una altitud significativa, como ya lo habíamos mencionado, que varía desde los 2.900 metros sobre el nivel del mar, la parte más baja hasta los 4.000 metros. E incluso pudimos ver en el AutoCAD que habían partes mucho más bajas, pero bueno, ya es capa de Calca, sino es donde hay ríos, ¿no? Bueno, la cuenca 27 es en Calca, es la parte del sistema hidrográfico que alimenta varios ríos y afluentes de importancia en la región, incluido el río Urubamba, que a su vez es un afluente del río Amazonas. Y bueno, los ríos y arroyos que atraviesan la cuenca son vitales para la agricultura y la vida cotidiana de las comunidades locales, ya que es un medio económico que ellos también tienen ahí, la agricultura. Acá tenemos una imagen sacada del GOS Perú, como lo mostré acá. Bueno, siguiendo con esto, voy a pasar a explicar el procedimiento. Ya he explicado previamente, ¿no? Acá con el software ARMA pudimos obtener las curvas de nivel, ríos y lagos. Acá hice el mismo procedimiento que lo mostré al inicio. Para la delimitación de la cuenca, acá podemos ver cómo hice mi bosquejo y luego pasé a trazar mi cuenca perpendicularmente, cada curva, sin cortar ningún río, para que me quede bien. Como se puede ver a grandes rasgos, está bien. De estos se obtuvieron los siguientes datos, que el área es de 196,93 kilómetros cuadrados y tengo una longitud de 79 kilómetros. Acá lo voy a mostrar, justo en la barra de propiedades también me arroja esto. Y bueno, acá lo podemos ver, ¿no? El área en esta parte está en metros cuadrados y tenemos que dividirlo entre 1.000.000 para que sea kilómetros cuadrados. Y de esa forma nos queda lo que mencioné. Ahora voy a tratar de explicar los parámetros morfológicos de la cuenca. Y bueno, como dice, ¿no? Se determinó la altitud media mediante el uso de la curva isométrica. También se calculó la pendiente del cauce empleando los tres métodos previamente presentados durante las clases. Acá están mis hojas de cálculo. Tenemos un perímetro, como ya lo había mencionado, nuestra área. Acá nuestro KC, que ya lo había explicado previamente en la parte de acá. Es el índice de compasividad. Bueno, nuestro coeficiente de compasividad, ¿no? Aquí está nuestra fórmula sobre la raíz y todo. Después tenemos nuestro KF, que es nuestro factor de forma, que se obtiene de la siguiente forma, que es el ancho medio, que el ancho medio está delimitado, o bueno, está referenciado sobre el área de la cuenca, sobre la longitud de la cuenca, y la longitud total, ¿no? Que es 24.
Acá, como lo vuelvo a mencionar, es en metros, sino que lo tenemos que dividir entre 1000 porque estamos trabajando en kilómetros. Podemos ver que está bien porque ya nos bota el mismo resultado si utilizamos los datos de acá o si utilizamos la otra fórmula que sería el área entre la longitud. Sobre la longitud al cuadrado, perdón. Siguiendo con esto, tenemos la densidad, que sería la longitud de los cauces, que en este caso lo he medido todos, como lo expliqué en la parte de acá, uno por uno, pues, uniendo el otro y sumando todo, cada uno de estos. Y bueno, nos arrojó 97 kilómetros y aquí lo tenemos, ¿no? Su coeficiente es la longitud de los cauces entre el área. Y nos tenemos que una densidad de drenaje de 0,49. Ahora nuestra extensión, llamado ahí, lo tenemos de igual forma del área por 4 veces la longitud. Nos da bota 0,508 kilómetros. Igualmente la sinuosidad, que es igual a la longitud, que ya lo teníamos ahí previamente, longitud sobre la longitud de los cauces, ¿no? Y ahí lo tenemos. Esto de acá lo llamamos en esta parte de acá. Dije para no confundirnos. Aquí está, 24, que era hasta la parte más larga. Y esto en línea recta, que era hasta el final del río. Y bueno, ahí tenemos, ¿no? Nuestras características de nuestra cuenca en Calca. Ahora, siguiendo con el método de las cuadrillas. Acá, como ya lo había especificado antes, sacamos nuestras cuadrillas e hicimos nuestras ocurrencias, ¿no? Nos pidieron 8 ocurrencias. Bueno, disculpe, 16 ocurrencias, para lo cual teníamos que tomar la cota más baja y la cota más alta. Bueno, ahora sí pasaré acá. Y acá podemos observar la cota 1900, la curva de nivel 1900 y la otra que sería 1950, ¿no? Y acá lo pusimos esto. Para determinar la longitud, teníamos que, de igual forma, con el comando polilínea del punto perpendicular. Y podemos ver que el perpendicular es acá. Y esto transportarlo recto hasta la siguiente curva. Como podemos observar, 46,08, 16,09, ¿no? Está ahí. Ahora nuestro SI, que sería la pendiente, se obtiene de la diferencia de cotas sobre la longitud. Y bueno, obtuvimos estos datos. Acá tenemos nuestra pendiente media, que sería la suma de los datos entre 16, que es el número de nuestras ocurrencias. Y bueno, todo esto tenemos que aplicarlo en la ley de Struch, que nos va a botar el K. Acá, como podemos observar, la fórmula es 1 más 3,3 logaritmo de n. N, ¿qué es? N es el número de ocurrencias que tenemos en nuestro trabajo. Bueno, acá nos agota 4,97, para lo que nos queda 5. Siguiendo con esto nos sirve para la parte del R, ¿no? Que es la pendiente máxima sobre la pendiente mínima. Acá lo podemos observar, ¿no? R es la diferencia y K, bueno, es el factor que tenemos acá. Ya está especificado. Jalamos estos datos, los copiamos acá e identificamos el dato más bajo, que sería este, y el más alto. De esta forma, hacemos una resta, ¿no? Y acá lo podemos observar, el 1,18, el 1,183, que es el más alto, menos el 0,212, que es el más bajo, arrojándonos esto. Y bueno, acá, dividiendo el R sobre el K, nos bota nuestro C, ¿no? Que es para trabajar en la parte de acá. Ahora acá, como tenemos el más bajo y tenemos que sumarle este. Ahí lo podemos observar. Y así tenemos que hacerlo de igual forma hasta llegar del más bajo, como se puede ver acá, al más alto. Ahora, esto significa cuántos números están en este rango. Como podemos observar acá, hay 1,
2, 3, 4 y 5. De esta manera pusimos así, ¿no? Y ya. Así nos tiene que dar 16 porque son 16 las ocurrencias que estamos haciendo. Aquí ya lo obtuvimos. Igualmente acá nuestra tabla de frecuencias, como se puede observar que es de acuerdo a esto, a cuántos números se encuentran. Nuestras pendientes promedio, ¿no? Que son la suma entre 2 y la multiplicación de ambas, ¿no? Bueno, teniendo estos datos, tengo que hallar la pendiente media. Y la pendiente media sería, bueno, voy a mencionar, tenemos este número de ocurrencias entre esto de acá, son las ocurrencias sobre las pendientes intermedias también, nos bota 6.13, ¿no? Bueno, seguimos con este dato. Acá tenemos que nuestra S media es el O22, que sería nuestra pendiente media. Y lo que procedemos a hacer es insertar gráficos de dispersión y bueno, elegimos el que mejor nos convenga y creamos nuestra siguiente tabla, ¿no? Que es la curva de distribución así de la cuenca, donde es el porcentaje de ocurrencias acumulado sobre las pendientes. Acá tenemos nuestra mediana, la trazamos aproximadamente es acá, en el 6, pues acá, ¿no? Un 48%, 47%. Y para hallar la pendiente mediana es siempre el 50% y nos vamos acá. Que en este caso sería aproximadamente 6.05, como lo puse acá, porque no está exacto ahí. Bueno, siguiendo con el método de Taylor, para esto hemos tenido que hacer nuestro cauce principal y de ahí nuestro cauce principal y también nos sirve bastante lo que dividimos las áreas, ¿no? Porque teníamos que medir desde donde empieza el río hasta la división de la primera área, de la segunda área, de la tercera, así hasta la sexta. Acá, como lo mencioné también, tenemos 6 áreas. Está la primera área, la segunda área, la tercera área, cuarta, la quinta y por último la sexta, ¿no? Y de igual forma, cogemos uno, otro, tengo que ir hasta esta parte de acá, ¿no? Otro, 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 otro. Bueno, sacamos eso. Y con el comando unir, unimos estas unidades y nos botan que la primera distancia es de 14.251 metros. Esto sí lo trabajamos en metros. Bueno, esto es las pendientes S1, S2 y S3, que es por el método de Taylor. Tenemos esto para hallar la siguiente parte, que sería la multiplicación de la distancia por la diferencia de cotas entre dos. Una vez teniendo esto, nos arroja este dato, que igual es la diferencia de cotas entre la longitud para finalmente tener la pendiente media por la pendiente, eh, la longitud sobre la pendiente media, raíz cuadrado. Y bueno, de esta forma hallamos, ¿no? Acá como se puede observar, tenemos una suma que sería el acumulado, acá igual, y igualmente acá. Estos datos van a ser de suma importancia para poder hallar la pendiente del cauce principal, ¿no? Que sería igual a la diferencia de la cota mayor sobre la cota menor entre la suma de todas las distancias. En este caso tenemos 0.079 y seguimos analizando, ¿no? En este caso para hallar el H2 es una altura y todo. Tenemos que dividir las áreas acumuladas
al cuadrado entre las longitudes acumuladas, ¿no? Y ahí nos bota esto. Siendo esto es la cota menor más el otro H2 y este es el correcto. Siguiendo con la pendiente 2, tenemos que es la división de la diferencia entre la suma de las distancias sobre la cota menor entre, entre el acumulado de las distancias, ¿no? Bueno, de esta forma obtuvimos la pendiente 2 y ahora la pendiente 3 o el método de Taylor que se obtiene de la división al cuadrado de el acumulado de la distancia total entre cuotas y de las longitudes y la pendiente mínima a la raíz cuadrada. De esta manera obtuvimos, acá podemos ver nuestra longitud máxima, o bueno, de esta parte de acá, nos arrojó como lo expliqué, y así. Ahora, la curva isométrica. Que ven esta parte acá, ¿no? Bueno, ahora tenemos la curva isométrica, que ya lo expliqué hace un momento. Y bueno, es igual. Con los mismos datos anteriores, trabajamos la curva isométrica. En este caso, para eso fue que hallamos las áreas, especialmente, ¿no? Y algo que voy a recargar bastante acá es que mira, nuestra suma de áreas es 196.93.932 kilómetros cuadrados. Y bueno, vemos que nos ha salido exacto, por lo que lo mencioné, ¿no? 196.93.2 kilómetros cuadrados. Así por como les expliqué que teníamos que estar sacando las áreas. De esa manera nos ha salido exacto y nos hemos podido arrojar buenos resultados. Mira, esta es el área número 6, tenemos 56 y el área 5 que es 29. ¿Mm? Sí, sí, sí. Ya, aquí está 17 y 29. Y bueno, ajá, 17 y 29. Acá lo pongo, 17 y 29. De esta forma corroboramos que está bien hecho nuestra delimitación de áreas y todo eso. Acá tenemos el área acumulada, que bueno, ya hemos llevado cursos. Ya tenemos conocimiento de eso, ¿no? Que va, y esto es lo mismo que esto. Acá nuestro porcentaje, y aquí tenemos una fórmula para la altura media, que es la sumatoria. Todo esto simplemente se puede hacer con la multiplicación de la cota media por el área acumulada, ¿no? Y ahí lo tenemos. Nos dan esto porcentual, y la altura media sería la diferencia entre la altura por el área sobre el área, ¿no? Y tenemos esto como altura media. Al igual que en el método de las cuadrículas, nuestra altura media viene a ser lo mismo que acá. Y la altura mediana es en el 50% que trazamos un aproximado que sería 2000, mm, 2500, ¿no? 50, 2000, sí. Mm, Me confundí, disculpe. ¿Qué sería? Mire, aquí hubo un error, no me estaba dando cuenta. En el 50% se traza una línea y acá también. Como vemos, no toca el 2400, pero está muy cerca. De esta manera lo ponemos 2375, que es un aproximado, ¿no? Y de igual forma, esta tabla está delimitada por lo que son el área acumulada. Acá lo podemos ver. Área acumulada por la cota media. Acá lo podemos ver, ¿no? Acá lo tenemos el máximo en 3450 aproximadamente. Ahora seguimos con el trabajo. Bueno, ya finalmente tenemos las conclusiones. A lo largo de este estudio se ha logrado una caracterización exhaustiva de la cuenca y se ha obtenido información detallada sobre su topografía, geología, cobertura vegetal y otros parámetros físico-morfológicos claves. Como hemos podido ver, hemos trabajado mediante el uso de AutoCAD y esto permitió la creación de mapas topográficos precisos de la cuenca 27
y eso resultó fundamental para la representación visual detallada de la topografía y delimitación de la cuenca. AutoCAD posibilitó la integración de datos de diferentes fuentes, incluyendo datos de terreno, topografía existentes, lo que enriqueció la calidad y la precisión de los resultados, como lo pudimos ver en lo que estuve explicando, ¿no? Que nos marca exacto, exacto. La densidad de drenaje es un indicador clave de la complejidad, factibilidad de la red de drenaje en la cuenca, y esta métrica es útil para comprender cómo el agua fluye a través de la región y cómo se distribuye en diferentes áreas. Los resultados de este estudio pueden servir como una base valiosa para la planificación territorial en la región de Calca y la compensación de los parámetros físico-morfológicos en la ayuda a toma de decisiones sobre el uso de la tierra y la gestión de recursos humanos. Y por último, las representaciones visuales generadas con AutoCAD ayudaron en la comunicación efectiva en los hallazgos de investigación a través de mapas gráficos que pueden ser comprendidos fácilmente por otros investigadores. Por último, tengo mis referencias bibliográficas y bueno, esto ha sido toda mi exposición. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.